Mientras mis primos celebraban sus millones en el funeral de mi abuelo, yo estaba allí de pie, sosteniendo un sobre arrugado con un único billete de avión dentro. Todo el mundo se rió de mí ese día. 6 meses después, me suplicaban perdón. Mi nombre es Nathan Whitmore, y estoy a punto de contarles cómo el peor día de mi vida se convirtió en el comienzo de todo lo que nunca supe que necesitaba. Pero primero, déjenme presentarles a los jugadores en este juego que mi abuelo orquestó desde el más allá. Estaba Preston, mi primo mayor, de pie con su traje Armani de $5.000, ya practicando su discurso de director ejecutivo para los empleados de la empresa. Mayerie, su hermana, apenas ocultaba su emoción detrás de sus gafas de sol de diseñador, probablemente planeando qué filtro de Instagram capturaría mejor su nuevo yate. Sus padres, Vernon y Beatrice, parecían buitres que por fin habían encontrado su festín. La mano de mi tío ya se extendía hacia los papeles que sostenía el abogado. Y luego estaba yo, el profesor de historia de secundaria que condujo 3 horas en un Honda Civic que necesitaba frenos nuevos solo para despedirme de la única persona en esta familia que alguna vez me vio de verdad. El abuelo Roland construyó un imperio de la nada, convirtió un solo barco de pesca en Whitmore Shipping Industries, y todos querían un trozo de su reino. Todos excepto yo. Yo solo quería 5 minutos más para jugar al ajedrez con el anciano que me enseñó que los movimientos más poderosos son los que nadie ve venir. Ese funeral no fue solo para despedirse de Roland Whitmore. Fue el día en que aprendí que a veces el regalo más pequeño encierra el secreto más grande, y a veces las personas que se ríen de ti están de pie sobre un terreno que está a punto de desmoronarse bajo sus pies. Mi alarma sonaba a las 5:30 de la mañana todos los días de la semana, como lo había hecho durante los últimos 6 años desde que empecé a enseñar en el Instituto Lincoln de Detroit. El techo de mi apartamento de una habitación tenía la misma mancha de agua que llevaba mirando 3 años, con la forma del estado de Texas si entrecerrabas los ojos lo suficiente. El perro de mi vecino ya ladraba puntualmente, y podía oír a la señora Chen comenzando sus ejercicios matutinos a través de las paredes delgadas como el papel. Esta era mi vida, predecible, modesta y completamente diferente del mundo en el que había crecido. Verán, ser un Whitmore significaba algo en ciertos círculos. Significaba clubes náuticos y escuelas privadas, casas de verano y carteras de acciones. Pero para mí, significaba elegir entre pagar el alquiler y arreglar la transmisión de mi coche porque me había alejado de todo eso para enseñar a adolescentes sobre la guerra de independencia y la Gran Depresión. Mi padre, Dennis, entendía esa elección. Fue el único que lo hizo. Papá murió cuando yo tenía 15 años, de un ataque al corazón en su escritorio mientras revisaba contratos para la división de la empresa de mi abuelo que dirigía su hermano Vernon. Había pasado toda su vida siendo el responsable, el fiable, el que nunca se quejaba cuando Vernon se llevaba el crédito por sus ideas. Lo último que me dijo fue, Nathan, no dejes que te conviertan en algo que no eres. Tu abuelo me hizo eso a mí y mira dónde estoy. 3 horas después, se había ido. Mi madre, Grace, recogió los pedazos después de eso. Era enfermera en el Hospital General de Detroit, trabajando turnos de 12 horas para mantenernos a flote después de que nos enteramos de que papá había cedido la mayoría de sus acciones de la empresa para ayudar a Vernon a cubrir algunas malas inversiones. Así era papá, siempre arreglando los desastres de los demás, siempre creyendo que la familia significaba sacrificio. Mamá nunca dijo una palabra amarga al respecto, pero vi cómo miró a Vernon en el funeral de papá, y comprendí que a veces la ira más profunda no necesita palabras. El abuelo Roland era un misterio envuelto en un traje de 3 piezas. Construyó Whitmore Shipping a partir de un solo barco que compró con su paga de licenciamiento de la Marina después de la Segunda Guerra Mundial. Para cuando yo nací, poseía una flota de barcos de carga, almacenes en 12 ciudades y suficiente dinero para comprar lo que quisiera. Pero aquí está el detalle sobre mi abuelo, no creía en dar. Creía en ganar. Cada tarjeta de cumpleaños venía con un billete de $20 y una nota que decía, haz que valga más. Cada regalo de Navidad era algo práctico, como libros sobre negocios o certificados para cursos en línea de contabilidad. La única vez que el abuelo Roland pareció genuinamente interesado en mí fue durante nuestras partidas de ajedrez de los domingos. Empezó cuando yo tenía 10 años, justo después de haber ganado el torneo de ajedrez de mi escuela. Apareció en nuestro apartamento un domingo por la mañana, montó un tablero y dijo, muéstrame lo que tienes. Perdí en 12 movimientos, pero volvió el domingo siguiente y el siguiente, y con el tiempo esas partidas se convirtieron en la única constante entre nosotros.
Juegas como tu padre, me dijo una vez, demasiado preocupado por proteger tus piezas, no lo suficientemente centrado en ganar la partida. Quizás no quiero sacrificarlo todo solo para ganar, respondí. Él realmente sonrió ante eso. La primera sonrisa real que le había visto. Quizás por eso eres el único que todavía me interesa, Nathan. Preston y Mallory nunca entendieron esas partidas de ajedrez. Preston estaba demasiado ocupado siguiendo a mi abuelo como su sombra en la oficina, aprendiendo sobre márgenes de beneficio y paraísos fiscales. Había obtenido su máster en administración de empresas en Wharton, el alma mater del abuelo, y nunca dejaba que nadie lo olvidara. Cada cena familiar se convertía en la charla TED personal de Preston sobre optimización de mercado y adquisiciones estratégicas. Hablaba con palabras de moda y diapositivas de PowerPoint, convirtiendo cada conversación en una propuesta de negocio. Mallory adoptó un enfoque diferente. Se convirtió a sí misma en una marca, relatando su vida como la heredera navillera en las redes sociales. 200.000 seguidores la veían posar en varios barcos con varios atuendos de diseñador en varios puertos europeos. Lo llamaba construir su plataforma, pero en realidad solo estaba gastando el dinero del abuelo mientras esperaba más. Su mayor logro fue conseguir una marca de verificación azul en Instagram y salir con un banquero suizo que poseía un viñedo. Vernon y Beatrice, los padres de Preston y Mallory, eran la pareja de poder definitiva de la manera más hueca posible. Vernon había ascendido hasta convertirse en director financiero de Whitmore Shipping, aunque la mayor parte del trabajo real lo hacía su asistente. Beatrice pasaba su tiempo en galas benéficas, no porque le importaran las causas, sino porque le gustaba ver su foto en las páginas de Sociedad. Vivían en una casa tan grande que necesitaban un sistema de intercomunicación para hablar entre ellos. Y luego estaba yo, enseñando a 43 adolescentes sobre la Constitución, corrigiendo trabajos en una mesa de cocina que compré en una venta de garaje, y sintiéndome más realizado de lo que cualquiera de ellos podría imaginar. Esa era mi vida antes del funeral, antes del sobre, antes de que todo cambiara. Creía saber quién era y de dónde venía. Resulta que estuve observando las piezas equivocadas en el tablero todo el tiempo. El club de campo de Rochester nunca se había sentido más sofocante que aquella tarde de octubre. El abuelo Roland había solicitado específicamente que su testamento se leyera aquí, en la misma sala con paneles de roble donde había negociado sus mayores acuerdos con coñac y puros. La mesa de caoba reflejaba nuestros rostros como un espejo oscuro, y pude ver a Preston ajustándose el Rolex por tercera vez en 5 minutos. Acabábamos de llegar del cementerio, donde la lluvia de otoño había convertido el entierro en un desastre fangoso del que Beatrice se quejó durante todo el trayecto. Antes de empezar, el señor Hardwick, el abogado de la familia, se ajustó sus gafas con montura de alambre y carraspeó. Quiero que todos sepan que Roland fue muy específico sobre estas disposiciones. Revisó este testamento una semana antes de su fallecimiento. Vernon se inclinó hacia adelante, sus manos ya formando puños de anticipación. Entendemos, Hardwick. Roland discutió el plan de sucesión conmigo ampliamente. Eso era una mentira, y todos lo sabían. El abuelo nunca discutía de negocios fuera de la oficina, y ciertamente nunca prometió nada a nadie. Pero Vernon había estado diciendo a quien quisiera escuchar que él asumiría el cargo de director ejecutivo, que Preston sería su mano derecha y que el legado familiar estaba asegurado. Procedamos, entonces. Hardwick abrió la carpeta encuadernada en cuero. A mi hijo mayor, Vernon Whitmore, y a su esposa, Beatrice, les dejo la finca en los Hamptons y la cartera de inversiones contenida en la cuenta que termina en 4471. Beatrice agarró el brazo de Vernon, su pulsera de diamantes reflejando la luz. La casa de los Hamptons. Oh, Vernon. Sí que recordaba cuánto nos encantaba estar allí. A mi nieto, Preston Whitmore, continuó Hardwick, le dejo Whitmore Shipping Industries y todos sus activos operativos, con la condición de que mantenga los niveles de empleo actuales durante al menos un año. Preston se levantó tan rápido que su silla raspó contra el suelo. Lo sabía, abuelo. No te decepcionaré. Ya estaba sacando su teléfono, probablemente para actualizar su perfil de LinkedIn a director ejecutivo. A mi nieta, Mallory Whitmore, le dejo el ático de Manhattan en Central Park West y el yate, Serenity, actualmente atracado en Newport. Mallory soltó un chillido que podría haber hecho añicos el cristal. ¿El ático? Dios mío. ¿Sabes lo que vale eso?
¿Y el yate? Mis seguidores se van a morir. El señor Arwick se volvió hacia mí, y vi algo en sus ojos que parecía casi lástima. Y a mi nieto, Nathan Whitmore, le dejo esto. Sacó un pequeño sobre blanco, desgastado en las esquinas, con mi nombre escrito en él con la letra temblorosa del abuelo. La sala quedó en silencio durante exactamente 2 segundos antes de que Preston comenzara a reír. ¿Hablas en serio? La voz de Preston se quebró de diversión. Eso es todo, un sobre. Lo tomé con manos firmes, aunque mi corazón latía con fuerza. El papel se sentía delgado, insignificante. Dentro había un único billete de avión. Roma, solo ida, con salida en 48 horas. Déjame adivinar. Preston me arrebató el billete de la mano antes de que pudiera detenerlo. Un billete en clase turista. Oh, esto es genial. El profesor se va de vacaciones. Mayerie ya estaba grabando con su teléfono. Esto es realmente hilarante. Nathan, tu cara ahora mismo. No te preocupes. Quizás también te dejó algunas millas de viajero frecuente. Vernon se levantó, enderezándose la corbata con la autoridad de alguien que acaba de ganarlo todo. Roland siempre dijo que te faltaba el instinto asesino para los negocios, Nathan. Al menos te dio algo bonito. Roma es encantadora en esta época del año. Probablemente es su forma de decir adiós, añadió Beatrice, su voz rezumando falsa compasión. Un pequeño viaje para ayudarte a procesarlo todo. Qué considerado. Mi madre, que había permanecido en silencio en un rincón, finalmente habló. Eso es todo, señor Arwick. Eso concluye la distribución de activos, respondió Arwick, cerrando la carpeta. Hay una carta personal para Nathan que solo debe abrir a su llegada a Roma. ¿Una carta? Preston estaba prácticamente aullando ahora. ¿Qué va a decir? Siento que seas pobre. Disfruta de la pizza. Preston, suficiente, dijo Vernon, aunque estaba sonriendo. Nathan eligió su camino. Quería ser profesor, y Roland lo respetó lo suficiente como para darle un regalo de despedida. Todos deberíamos estar agradecidos por lo que hemos recibido. Miré el billete de nuevo. 15 de octubre, 3 de la tarde. Llegada, vuelo 611 de Alitalia. ¿Por qué tan específico? ¿Por qué Roma? El abuelo nunca había mencionado Italia en todos nuestros años de partidas de ajedrez. Había hablado de Shanghái, Londres, Hamburgo, pero nunca de Roma. Bueno, me levanté, deslizando el billete de nuevo en el sobre, supongo que será mejor que haga las maletas. ¿De verdad vas a ir? Mayerie parecía genuinamente sorprendida. ¿Vas a usar tus días de enfermedad para hacer un viaje al azar a Roma? Mi abuelo me dio un billete, dije, mirando a cada uno de ellos a los ojos. Lo menos que puedo hacer es usarlo. Vernon negó con la cabeza. Tonto sentimental, igual que tu padre. Dennis tampoco entendió nunca que la emoción no tiene cabida en los negocios. Fue entonces cuando supe que definitivamente me subiría a ese avión, porque Vernon estaba equivocado sobre mi padre, equivocado sobre mí, y quizás, solo quizás, equivocado sobre lo que el abuelo realmente me había dejado. El billete no pesaba nada en mi bolsillo, pero de alguna manera se sentía más pesado que todos los millones que acababan de heredar. Mientras salía de ese club de campo, sus risas siguiéndome hasta el aparcamiento, recordé las últimas palabras de mi abuelo durante nuestra última partida de ajedrez: los mejores movimientos, Nathan, son los que tu oponente nunca ve venir. La lluvia había cesado, y por primera vez en todo el día, el sol se abrió paso entre las nubes. Esa noche, me senté en la mesa de mi cocina mirando el billete de avión mientras mi portátil mostraba el saldo de mi cuenta bancaria, $1,847,23. Tenía que pagar el alquiler en 5 días. Mi coche necesitaba pastillas de freno nuevas. Tenía 43 ensayos sobre la guerra civil que corregir. Cada parte lógica de mi cerebro gritaba que volar a Roma era una locura. Pero no podía dejar de pensar en la cara del abuelo durante nuestra última partida de ajedrez, solo 2 semanas antes de morir. Había estado diferente ese día, más suave de alguna manera, como si finalmente hubiera dejado de interpretar un papel que había estado representando durante décadas. Nathan, había dicho, moviendo su caballo en un patrón que no reconocí,
¿qué sabes sobre la confianza? Se gana, no se da, había respondido. La misma respuesta que nos había inculcado a todos desde la infancia. No, muchacho. La verdadera confianza es saber cuándo seguir sin entender por qué. Tu padre lo sabía. Una vez me confió algo precioso, y le fallé. Pero tú, Nathan, eres diferente. No quieres nada de mí. Nunca lo he querido, abuelo. Lo sé. Por eso, cuando llegue el momento, confiarás en mí, incluso cuando todos los demás piensen que eres un tonto. Ahora, sosteniendo ese billete, sus palabras se sentían menos como un recuerdo y más como un mensaje. Cogí mi teléfono y llamé a mi madre. Voy a ir, le dije tan pronto como contestó. Sabía que lo harías, respondió Grace sin dudar. Tu abuelo me llamó el mes pasado. No dijo mucho, solo que debía apoyar cualquier decisión que tomaras después del funeral. Mamá, esto es una locura. No puedo permitirme faltar al trabajo. Tengo responsabilidades. Nathan, tu padre me dijo una vez que Roland no siempre fue el hombre que conocimos. Dijo que hubo un antes y un después en la vida de su padre, y nosotros solo conocimos el después. Quizás esto tiene que ver con el antes. Pasé la mañana siguiente en el Instituto Lincoln organizando un profesor sustituto. Mi directora, la doctora Washington, no estaba contenta con la solicitud repentina, pero nunca había tomado un día de enfermedad en 6 años, así que a regañadientes aprobó 3 días libres. 3 días para volar a Roma y averiguar qué juego estaba jugando mi abuelo. Señor Whitmore, ¿está bien?, preguntó Yasmín, una de mis estudiantes más brillantes, después de mi última clase. Parece diferente hoy. Solo pensaba en la historia, Yasmín. En cómo a veces los momentos más importantes no parecen nada cuando están sucediendo. Empaqué ligero, una maleta de mano con 2 cambios de ropa y el viejo diario de cuero de mi padre que había llevado desde su funeral. El Uber al aeropuerto metropolitano de Detroit me costó $32 que no podía permitirme, pero ya estaba comprometido con esta locura. En la puerta de embarque, esperando para subir, saqué el sobre de nuevo. Fue entonces cuando noté algo que se me había pasado por alto. En la esquina, apenas visible, había un pequeño número escrito a lápiz, 1947, el año en que mi abuelo habría cumplido 22 años. El año después de haber dejado la marina. La azafata llamó a mi grupo de embarque, y me puse en la fila detrás de una familia que discutía sobre la disposición de los asientos. La madre intentaba hacer malabares con 2 niños mientras el padre revisaba su teléfono obsesivamente. Gente normal con problemas normales, sin preguntarse por qué su abuelo muerto los había enviado a un misterioso viaje a través del Atlántico. Encontré mi asiento, 32B, asiento del medio en la parte trasera del avión. Por supuesto, Preston había tenido razón en que era clase turista. El hombre a mi izquierda ya estaba dormido y roncando. La mujer a mi derecha se había apoderado de ambos reposabrazos y estaba viendo una película en su iPad sin auriculares. Mientras el avión despegaba, con Detroit encogiéndose debajo de nosotros, pensé en Preston, probablemente ya en la oficina del abuelo, sentado en su silla, sintiéndose como un rey. Mallory definitivamente ya estaría publicando fotos del atardecer desde el yate. Vernon y Beatrice probablemente se estarían reuniendo con asesores financieros sobre su nueva riqueza. Y aquí estaba yo, apretado en clase turista, volando hacia un misterio con dinero que no me sobraba. Pero algo se sentía bien al respecto. Por primera vez desde que murió el abuelo, sentí que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. La azafata pasó con las bebidas. Señor, algo de beber. Solo agua, gracias. Me entregó una botella, y mientras la abría, recordé otra lección de ajedrez. El abuelo había sacrificado a su reina, la pieza más poderosa, para ganar una partida. Yo me había quedado de piedra, incapaz de entender por qué renunciaría a tanto. El poder no se trata de lo que tienes, Nathan, me había explicado. Se trata de lo que estás dispuesto a perder para ganar algo mejor. La mayoría de la gente no puede ver más allá de la pérdida. Por eso nunca ganan de verdad. El avión viró hacia el este, adentrándose en la noche hacia Roma y lo que sea que el abuelo hubiera escondido allí. Mis primos pensaban que habían ganado todo lo que importaba. Pero mientras me acomodaba para el vuelo de 8 horas,
tuve la sensación de que el verdadero juego del abuelo acababa de empezar, y yo era la única pieza que había posicionado para jugarlo. El capitán anunció nuestra altitud de crucero, y cerré los ojos, con el diario de mi padre presionado contra mi pecho, confiando en el plan de un hombre muerto, aunque no podía ver el tablero. Las ruedas tocaron tierra en el aeropuerto Fiumicino de Roma exactamente a las 3:07 de la tarde, hora local. Tenía las piernas acalambradas, me dolía la espalda y apenas había dormido durante el vuelo de 8 horas. Los anuncios en italiano se mezclaban con el inglés mientras nos dirigíamos a la puerta de embarque, y de repente, la realidad me golpeó. Estaba en Roma sin reserva de hotel, sin plan y sin idea de lo que se suponía que debía hacer a continuación. La inmigración fue un borrón de sellos y preguntas. «¿Propósito de la visita?», preguntó el oficial en un inglés con acento. «Sinceramente, no lo sé», respondí, demasiado cansado para mentir. Me miró de forma extraña, pero selló mi pasaporte de todos modos. «Bienvenido a Italia». Seguí a la multitud hacia la recogida de equipajes, aunque solo tenía mi maleta de mano. La sala de llegadas era un caos. Familias reencontrándose, chóferes sosteniendo carteles para gente de negocios, turistas con aspecto perdido. Estaba a punto de dirigirme a la salida cuando lo vi, un cartel impreso profesionalmente que decía Nathan Whitmore, sostenido por un hombre con un caro traje negro. Mi corazón se detuvo. Me acerqué con cautela. «Soy Nathan Whitmore». El rostro del chofer se iluminó de alivio. «Señor Whitmore, por fin. Por favor, venga rápido». Su inglés tenía un fuerte acento, pero era claro. «¿Quién le envió?» «Su abuelo lo organizó todo hace meses». «Mi nombre es Lorenzo». «Por favor, tenemos un largo viaje». Tomó mi maleta antes de que pudiera protestar y me condujo afuera hasta un sedán Mercedes negro que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 2 años. El aire de octubre era cálido, nada que ver con el frío otoñal de Detroit. Lorenzo me abrió la puerta trasera y me deslicé sobre asientos de cuero que parecían nubes. «¿A dónde vamos?», pregunté mientras se alejaba del bordillo. «A la finca Monturi, 1 hora al norte, en las colinas de Sabina». «No entiendo». Mi abuelo nunca mencionó ninguna finca en Italia. Lorenzo me miró por el espejo retrovisor. El señor Roland fue dueño de la finca durante 45 años. La visitaba cada septiembre, 1 semana, siempre solo. 45 años. Eso significaría desde 1980, cuando yo tenía menos 12 años. Las cuentas no cuadraban. Nada cuadraba. Dejamos atrás la expansión de Roma, subiendo hacia colinas cubiertas de olivares y viñedos. El paisaje era casi dolorosamente hermoso, como sacado de una película sobre encontrarse a uno mismo en Italia. Lorenzo conducía con confianza italiana, tomando las curvas a velocidades que me hacían agarrarme a la manija de la puerta. «¿Cómo conoció a mi abuelo?», pregunté. «Mi padre fue su chofer primero. Cuando papá murió, yo tomé el relevo. 20 años ya. Conduzco al señor Roland cuando viene. 20 años de visitas en septiembre de las que ninguno de nosotros sabía nada. ¿Qué más había escondido el abuelo?». La carretera se hizo más estrecha, serpenteando a través de un pequeño pueblo donde ancianos se sentaban fuera de una cafetería viéndonos pasar. Luego, Lorenzo giró hacia un camino privado bordeado de cipreses. Al final, unas puertas electrónicas se abrieron automáticamente, revelando una villa que me dejó sin aliento. 3 pisos de piedra color miel, terrazas con vistas a viñedos interminables, jardines que parecían pertenecer a una pintura renacentista. Lorenzo aparcó frente a unas enormes puertas de madera que debían tener siglos. Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, las puertas se abrieron y emergió una mujer mayor. Era elegante de una manera que no tenía nada que ver con el dinero y todo que ver con la gracia, su cabello plateado recogido en un moño sencillo, sus ojos del mismo gris acero que los del abuelo. Caminó hacia mí lentamente, con lágrimas corriendo por su rostro, y supe, antes de que Lorenzo dijera las palabras que lo cambiaron todo. «Nathan», dijo Lorenzo en voz baja, «conoce a tu abuela, Sophia Whitmore». El mundo se inclinó. De hecho, me agarré al coche para estabilizarme. «Eso es imposible. Mi abuela murió antes de que yo naciera». Sophia llegó hasta mí entonces, sus manos tomaron las mías, su agarre sorprendentemente fuerte.
Tu abuela americana sí murió, querido, pero yo estoy muy viva. Su acento era musical, su inglés perfecto pero formal. Estudió mi rostro como si se lo estuviera memorizando. Tienes sus ojos, susurró, pero el espíritu gentil de tu padre. Entra, Nathan. Hay tanto que contarte. El interior de la villa era de una elegancia discreta, nada que ver con la ostentosa mansión que poseían Vernon y Beatrice. Sofía me condujo a una sala de estar donde las paredes estaban cubiertas de fotografías. Vi a mi abuelo, joven y sonriente, de pie frente a una pequeña iglesia, una foto de boda. El abuelo y Sofía, ambos apenas en sus 20, radiantemente felices. Nos casamos en 1947, dijo Sofía, observándome procesarlo todo. Roland había venido a Italia con la Marina, se quedó después de la guerra para ayudar con la reconstrucción. Nos conocimos en un baile en Roma. Era tan guapo, tan lleno de sueños. Empezamos sin nada, solo unas pocas hectáreas de viñedos que su amigo nos vendió por casi nada. Sirvió 2 copas de vino de un decantador de cristal. Este es de nuestro viñedo. Lo llamamos heredita, herencia. El vino era extraordinario, complejo y rico. No entiendo. El abuelo tenía toda una vida aquí. Más que una vida, querido. Tenía una familia, yo, nuestro hijo, Augusto, los nietos que nunca conoció porque eligió América en su lugar. Te dejó. Comenzó la guerra de Corea. Roland sintió el llamado del deber. Se suponía que se iría 6 meses. Su voz no transmitía amargura, solo tristeza. Pero conoció a tu abuela americana mientras estaba de permiso. Ella estaba embarazada de Vernon. Un hombre honorable se habría divorciado de mí, pero Roland no podía soportar renunciar a ninguna de las 2 vidas, así que las mantuvo a ambas separadas, en secreto. Me temblaban las manos. Vivió una completa mentira. No, Nathan, vivió 2 verdades. Nos amaba a ambos de diferentes maneras. El viñedo creció, tuvo éxito. Enviaba dinero, nos visitaba cada año, pero no pudo elegir. Hasta ahora. Se acercó a un escritorio antiguo y sacó una carpeta gruesa. Whitmore Vineyards International. 47 millones de dólares en activos. Es todo tuyo, Nathan. Fue muy específico. No Vernon, no Preston, tú. Los documentos que Sofía me entregó eran abrumadores, escrituras, contratos, extractos bancarios, todo demostrando que mi abuelo había construido un imperio completamente separado a este lado del Atlántico. Pero lo que más me impactó fue el vídeo que reprodujo en un viejo portátil, grabado solo un mes antes de que el abuelo muriera. Su rostro llenó la pantalla, y por primera vez, parecía en paz. Nathan, si estás viendo esto, entonces confiaste en mí lo suficiente como para tomar el vuelo. Bien. Siempre fuiste el único que entendió que algunas cosas importan más que el dinero. Tus primos obtuvieron lo que siempre quisieron de mí, la apariencia de éxito. Pero las apariencias pueden ser engañosas. Whitmore Shipping ha estado perdiendo dinero a raudales durante 3 años. Lo he ocultado en los libros, pero Preston está a punto de heredar un desastre. El ático tiene 3 hipotecas. El yate está arrendado. La finca de los Hamptons, el banco es dueño del 70%. Les di exactamente lo que me demostraron. Valoraban premios huecos que parecen dorados desde fuera. Se inclinó más cerca de la cámara. Pero tú, Nathan, me visitabas cada domingo solo para jugar al ajedrez. Nunca pediste nada. Nunca buscaste una posición. Elegiste la enseñanza por encima del dinero porque querías un propósito. Así que te estoy dando lo que nunca pediste, ¿verdad, familia? Y, sí, una riqueza que es realmente real. El viñedo produce 2 millones de botellas al año. La villa ha estado en la familia de Sofía durante 300 años. Tu tío Augusto ha estado dirigiendo las operaciones, esperando conocerte. Tus primos Marco y Elena son buena gente, bien criados. Nada que ver con Preston y Mallory. Esta es tu verdadera herencia. Una familia que valora el trabajo, una tierra que produce algo real y un legado construido sobre la verdad, no sobre mentiras. Hizo una pausa, esa familiar mirada aguda regresando a sus ojos. Ah, y Nathan, tu próximo movimiento es tuyo, pero aquí está mi consejo,
Preston llamará en un mes, suplicando ayuda. Sé más amable con él de lo que él fue contigo. Eso es lo que te hace mejor. Jaque mate, mi muchacho. La pantalla se oscureció. Sofía apretó suavemente mi hombro. Hablaba de ti constantemente, dijo, en cada visita, historias sobre su nieto, el profesor que eligió el significado por encima del dinero. Pasé 3 semanas en Italia, aprendiéndolo todo. El tío Augusto se parecía tanto a mi padre que me oprimía el pecho. Dirigía las operaciones del viñedo con una eficiencia silenciosa, nunca amargado por ser el hijo oculto. Marco y Elena, mis primos italianos, me recibieron como a un hermano que regresa de la guerra. Me enseñaron sobre el vino, sobre la tierra, sobre el abuelo que ellos conocieron en contraposición al que yo conocí. Él era diferente aquí, me dijo Elena una noche mientras caminábamos por los viñedos. Más ligero. Trabajaba en los campos, con las manos en la tierra, riendo. No el hombre de negocios que tú conociste. La llamada de Preston llegó exactamente 23 días después. Estaba de vuelta en Detroit, dando mis clases, cuando mi teléfono sonó a medianoche. Nathan, soy Preston. Necesitamos hablar. Su voz había perdido toda su arrogancia. La empresa está en bancarrota. Los contables lo encontraron todo. Papá ha perdido la casa. El ático de Mayerie fue embargado ayer. Se ha ido todo. Lo siento, Preston. No, no lo sientes, y no deberías. Fuimos horribles contigo. Hizo una pausa, y lo oí luchar. El abuelo te dejó algo real, ¿verdad? Sí. Bien. Te lo mereces. Fuiste el único que realmente lo amó a él en lugar de a su dinero. Le hice a Preston una oferta al día siguiente, gestionar la distribución en Estados Unidos de los vinos Heredita. Salario, no propiedad. Aceptó de inmediato. A Mayerie le costó más tragarse su orgullo, pero finalmente también cedió. En realidad, es buena en marketing cuando vende algo real en lugar de solo a sí misma. Ahora está comprometida con el hijo de Lorenzo, vive en Roma y aprende el negocio desde cero. Vernon y Beatrice se mudaron a un pequeño apartamento en Nueva Jersey. Vernon encontró trabajo como contable. Beatrice consiguió un empleo en Nordstrom. No me hablan, pero Preston dice que en realidad son más felices, obligados a depender el uno del otro en lugar del dinero. Mi madre se mudó a la casa de invitados de la propiedad que compré en California con mi primer pago de distribución. Se jubiló de la enfermería y pasa sus días pintando, algo que siempre había querido hacer pero nunca tuvo tiempo. Y yo, todavía enseño, pero solo a tiempo parcial ahora. Los veranos los paso en Italia, aprendiendo el negocio del vino, conociendo a la familia que nunca supe que existía. A mis estudiantes les parece divertidísimo que su profesor de historia sea dueño de un viñedo. Lo uso para enseñarles sobre comercio internacional, agricultura y empresas familiares. La semana pasada, estaba en la villa jugando al ajedrez con el tío Augusto cuando dijo algo que me dejó helado. Sabes, tu abuelo siempre decía que el ganador no es quien captura más piezas, sino quien sabe qué piezas importan de verdad. Miré el tablero, luego los viñedos a través de la ventana, luego la foto del abuelo en la pared, joven y esperanzado en 1947. Él ganó, dije. Solo que el juego tardó 60 años en terminar. Augusto sonrió. No, Nathan, tú ganaste. Solo que no sabías que estabas jugando. Ese sobrearrugado del que todos se rieron no era solo un billete de avión. Era una invitación a descubrir quién era yo realmente, de dónde venía realmente y qué importaba de verdad. Mi abuelo les dio a mis primos lo que creían que querían y a mí me dio lo que no sabía que necesitaba. La última botella de vino que el abuelo produjo personalmente está en mi apartamento en Detroit, sin abrir. La etiqueta dice Heredita 2024 y debajo, con su letra, para Nathan, que entendió que la mejor herencia no es lo que se te da, sino aquello que se te confía para continuar. Todos los domingos sigo jugando al ajedrez. A veces con Augusto en Italia, a veces con mis estudiantes en Detroit, a veces solo, pensando en el anciano que orquestó la partida más larga que he visto jamás. Me enseñó que la verdadera riqueza no se mide en dólares, sino en verdad, familia y el coraje de confiar cuando nada tiene sentido. Resulta que el tablero que todos los demás estaban mirando, eso era solo la distracción.
El verdadero juego estaba sucediendo en un tablero completamente diferente, en un país diferente, en un idioma diferente. Y el abuelo se aseguró de que yo fuera el único que recibiera una invitación para jugar. Si te ha gustado esta historia, por favor, dale un me gusta y compártela con alguien que necesite recordar que a veces los regalos más pequeños encierran las sorpresas más grandes. Deja un comentario abajo sobre alguna vez en que algo aparentemente insignificante cambió tu vida. Y no olvides suscribirte al canal para más historias sobre familias, secretos y las formas inesperadas en que la vida revela quiénes somos realmente.